y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. El tema es, como siempre, de esta serie es una iglesia fuerte y el título es La misión continúa. Vamos a estar leyendo del el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 13 al 23. La semana pasada vimos hasta el versículo 13, pero quiero regresarme un versículo para que podamos entender de mejor forma de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La iglesia primitiva es una iglesia donde podemos aprender grandes cosas de esta iglesia, una iglesia poderosa porque ella actuaba, no solamente pensaba, sino actuaba en lo que el Espíritu Santo le mandaba. Y era una iglesia donde podemos aprender, en donde podemos ver el poder del Espíritu Santo obrando en ella. El libro de los Hechos habla de estos hombres que hicieron, y no solo de estos hombres que pensaron o que creyeron. Y nos hemos olvidado nosotros como iglesia muchas veces, algo tan importante no solamente es creer, sino el hacer. Es necesario que nosotros estemos haciendo lo que Dios nos manda a hacer y no solamente creer o pensar. Estos hombres lo dejaron todo, lo entregaron todo por seguir al Señor. Hay muy pocas personas que tienen esta capacidad, esta audacia de poner el arado en las manos y no mirar atrás, de renunciar a su vida y de caminar con Dios. Hay muy pocas personas así. Muy pocas de estas personas existen en el mundo, pero gracias a esos pocos, este mundo es diferente. Gracias a estos pocos podemos ver el mundo de hoy que está cambiando a pesar de las adversidades, a pesar de la maldad que hay en él. Y Pablo y Bernabé son de estos pocos hombres que entregaron todo y dieron todo para hacer todo lo que el Señor quería que hicieran. Vamos a estar viendo a Pablo, aunque él va a mencionar un sermón, va a predicar un sermón. No es el primer sermón de él, porque lo vimos predicando cuando inició en Damasco, 3 años en Arabia. Lo vamos a estar viendo también cuando ministraba como pastor en la iglesia de Antioquía, porque ahí estuvo un año enseñando en Antioquía. Y Pablo instruye también a sus discípulos. Yo recuerdo cuando le dice a Timoteo, en su clásico llamado a esa responsabilidad, le dice a Timoteo que predique la palabra. A Tito le dice, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina y habla con toda autoridad. Tenemos que verdaderamente darnos cuenta y buscar esa sana doctrina. Actualmente, ahora, lamentablemente, ya no se predica tanto esa sana doctrina en las iglesias, sino que han metido mucha psicología, mucho sentimentalismo, y esto mueve las emociones, pero esto no transforma los corazones ni cambian los corazones. Y de esta manera vamos a estar viendo lo que nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 13 al 23. Y antes que nada, inclina tu rostro, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, gracias te doy. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la disposición de nuestro corazón para buscarte. Bendice de grande manera a esta iglesia, a mis hermanos que están aquí reunidos, porque no es fácil tampoco el estar, pero mira, aquí tú has puesto en su corazón el poder hacerlo. Te pido y ruego que tú les ayudes en sus necesidades, cualquiera que éstas sean, que tú estés con ellos trayendo paz al corazón. Prepara esos corazones para tu palabra, para que nosotros podamos hacer y no solamente decir que somos, Señor. Espíritu Santo, habla al corazón, prepara esa tierra, esa buena tierra para que salgamos fortalecidos, salgamos para dar fruto y que la gente pueda ver y que nuestros corazones y vidas puedan ser transformadas por medio de la predicación, por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a que esta doctrina, a que este mensaje sea un mensaje sano, una doctrina sana, para que podamos ser edificados y salir a enfrentarnos al mundo con sus adversidades, con sus aflicciones, con sus dolencias, con sus oposiciones. Señor, gracias te doy por esa iglesia, porque es tu iglesia.
Gracias te doy por la vida de cada uno de los que están aquí, y aún gracias te doy por los que no están y por las familias que representan cada uno de los que están en este lugar. Bendíceles de grande manera, Señor. Nos abandonamos en tus manos y te pido y ruego que, Espíritu Santo, tomes mi lugar y que hables al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a seguir viendo de forma expositiva el libro de los Hechos. Y pido a Dios que me dé de verdad discernimiento para poder explicar. No es fácil. Yo ahorita aquí iba a pasar, sentía nervios, no sé por qué sentía nervios. Se sienten nervios estar aquí, pero yo le pido a Dios que me ayude y que pueda exponer la palabra que Él quiere que sea expuesta. Vamos a leer el versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Fíjense cómo Pablo tenía un equipo. Dice que Pablo salió con un equipo y fueron a una misión, y es importante que para el cristiano también aprendamos de que no podemos movernos solos. Siempre necesitamos un equipo para que vaya con nosotros, para que nos auxilie, para que nos fortalezca, para que ore, para que esté con nosotros en esos tiempos difíciles. Imagínense a Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo, únicamente él con Bernabé, podrían estar navegando en un bote, estar sosteniendo ese bote? Necesitaban de gente que estuviera dispuesta a la obra, que no se menciona, pero aquí están ellos. Y dice, y hay un pero adelantito, dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Quién es este Juan? ¿Quién es este Juan que fue con ellos y se apartó de ellos en este viaje misionero? Más adelante vamos a ver que Juan, del que está hablando aquí, va a ser primo o era primo de Bernabé. Y probablemente él vio muchas cosas que no le agradaron, o muchas cosas que los desmotivaron, o muchas cosas que le impidieron seguir adelante con ellos. Probablemente el liderazgo, probablemente él decía, bueno, Pablo, yo pensé que Bernabé era el líder de la misión. Y cuando se da cuenta que era Pablo, a lo mejor esto le cayó de peso. O probablemente él vio los peligros por donde cruzaban, porque había mucho malviviente, había muchas cosas tremendas. Él vio los peligros en los mares. Él también a lo mejor pudo ver la incomodidad de predicar a los gentiles, la oposición que había. Él a lo mejor temió mucho porque probablemente él decía, bueno, esto no es tan fácil. No pensé que en las misiones pudiera haber hambre, pudiera haber fríos. Él probablemente no sé lo que haya pasado con Juan. Y estos problemas le ocasionaron que él dijera, yo ya no sigo, yo me regreso a Jerusalén. ¿Quién es este Juan? Vamos a retroceder un poquito, ya hemos hablado de esto, y en el libro de los Hechos nos narra también que en una ocasión el rey de Herodes mandó matar a Jacobo y después hizo preso a Pedro. Y Pedro estando preso, Dios manda un ángel del Señor para que lo libere. Y dice que cuando fue liberado, ¿a dónde fue? ¿Sí recuerdan a dónde fue? Yo se los comenté. Fue a la casa de María. Ahí donde una criada, Rode, salió a ver quién era, y en lugar de abrirle, regresó emocionada y no le abría a Pedro. Bueno, esa casa era de María, una persona que tenía una casa grande, que al parecer era una mujer de influencia, porque tenía criados en una casa, y dice que la iglesia estaba ahí orando por Pedro, y Pedro fue sacado por un ángel del Señor. Bueno, pues esa María es la madre de Juan Marcos. A lo mejor él empezó a pasar hambres o fríos y dijo, o a lo mejor fue ilusionado y se desilusionó, no sé qué pasó con él, porque no nos explica el Evangelio de Lucas. Pero ese es Juan Marcos. Cuando están en Antioquía, Pablo y Bernabé, llegan unos profetas, también lo menciono aquí, lo vimos y lo estudiamos, y les dicen que el Espíritu les dijo que iba a haber una hambruna. Y entonces ellos, Pablo y Bernabé, comentan a la iglesia de Antioquía, y ellos juntan una ofrenda y la llevan a la iglesia de Jerusalén. Y cuando regresan a Antioquía, ahí es donde Juan Marcos se les une y de ahí emprenden la misión. Este es Juan Marcos.
Este es Juan Marcos. Y cuando decían que iba a haber una gran hambruna, se refería no al mundo geográfico, sino a la tierra romana, donde el imperio romano estaba dominando esas ciudades. Probablemente Juan Marcos salió muy emocionado, con muchas perspectivas. Probablemente él estaba contento en su corazón de salir, de ir. Y déjame decirte que muchas veces, muchos de nosotros vivimos situaciones como las de Juan Marcos. Cuando empezamos en los ministerios, cuando empezamos a ir a la iglesia, estamos contentos, estamos emocionados. A todo el mundo le queremos hablar de Cristo. A todo el mundo. Pero luego hay desilusión en nosotros. Por una o por otra cosa hay desilusión en nosotros. Pregunta, ¿por qué usted ha desertado, se ha alejado de la fe? ¿Cuánto tiempo tiene de no reunirse? ¿Por qué usted ha dejado de orar? ¿Por qué usted ha dejado de servir? ¿Por qué ha dejado de congregarse? Usted que conoce a Dios, usted que me está viendo a través de este medio, ¿por qué? ¿Por qué ha dejado de hacer las cosas que antes hacía? ¿Por qué ha dejado de ofrendar? ¿Por qué ha dejado de predicar, de proclamar la palabra? ¿Por qué ha dejado de ayudar? Pablo y Bernabé, aún todavía no había hambruna y ellos decidieron llevar la ayuda antes de que ellos pasaran. De verdad, qué gran enseñanza. Y nosotros nos quedamos cortos porque nosotros hasta no ver la necesidad estamos ahí y muchas veces ni estamos ahí. Esta iglesia tiene mucho, de verdad, de dónde podemos extraer grandes principios que nos pueden ayudar ahora para cambiar todas las cosas en las que estamos viviendo. ¿Por qué causa ha dejado usted de luchar por sus sueños, hermano? ¿Por qué causa? Antes tenía los sueños de que su familia venga a Cristo, de que sus hijos conozcan al Señor, de que el nombre del Señor sea exaltado en cualquier lugar, en su trabajo, en todos lados. ¿Por qué causa? Bernabé se desilusionó, se regresó. A veces sí nos pasa a nosotros, pero nosotros debemos persistir, debemos de perseverar, que sus sueños de verdad le motiven a seguir y no a temer a las circunstancias. Y no a temer a las circunstancias. Este hombre, Juan Marcos, yo creo que pasó un tiempo en que maduró, pero el Señor también, yo no dudo que haya traído disciplina a la vida de Juan Marcos. Este Juan Marcos que se separó, Dios no lo iba a dejar así. Si tú te has alejado del Señor y tú eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar así. Dios va a disciplinar tu vida para la gloria de Él y para bendición tuya. Este Juan Marcos, allá en 2 Timoteo, no lo busques, 4:11, le dice Pablo está encarcelado y le dice a Timoteo, trae a Marcos, porque es necesario, me es útil en la obra. El Señor ya había trabajado en la vida de Marcos. ¿Y saben quién es este Juan Marcos? Nada más ni nada menos, quien escribe el Evangelio de Marcos. Ese es Juan Marcos, ese hombre que escribió el Evangelio de Marcos. Ese hombre fue, y no ha de haber sido nada fácil. Muchos pensamos a veces, yo quiero ser un gran hombre, yo quiero ser un gran papá, un gran líder. Pero lo que no pensamos ni planificamos es cómo vamos a enfrentarnos a las circunstancias adversas de la vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos prepare en la enfermedad, en la escasez, en la partida de algún familiar. Todos queremos de verdad ser grandes en todo, pero no nos ponemos a planificar que también la vida nos conlleva aflicciones, a dolores, a desesperanzas. Pero esto no nos debe de detener. Esto no nos debe detener. Debemos seguir adelante, aunque el tiempo pase, debemos seguir adelante. No es lo mismo decir en la luna de miel, te amo. No es lo mismo a que 20 años después decirle, te amo, ¿verdad, mi hermano? ¿Verdad, mis hermanas? Es bien fácil decir en la luna de miel, te amo, y hacer el pacto, pero después de 5, 10, 15, 20 años, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted que me está viendo? ¿Cómo está su vida?
Y así es lo mismo en el servicio al Señor, hermanos. En el servicio al Señor pasa cuando iniciamos, estamos contentos, es nuestro primer amor, queremos hablarles a todos, nos sentimos bien, nos sentimos ilusionados, pero cuando viene la adversidad por cualquier tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pasan 5, 10, 15 años después de servir al Señor y ¿cómo están las cosas? ¿Como al principio? Y te digo una cosa, no, pero debemos de volver a esos sueños que teníamos al principio. Sin importar las circunstancias, nosotros nos debemos de mantener fieles a lo que el Señor quiere que hagamos. Fieles. Mira, vamos a abrir la palabra de Dios, Apocalipsis 2:3. Ahí hay una palabra para la iglesia de Éfeso, pero que podemos aplicarla a nuestras vidas. Dice así, Apocalipsis 2, dice, y ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice el Señor, yo sé que ustedes han sufrido, que han trabajado y que no han desmayado. Siguiente. Pero tengo contra ti, ¿qué? ¿Qué cosa tendría contra ellos? Como dice, ¿qué has dejado qué? Has dejado de depender de mí, has dejado de caminar conmigo, has dejado de disfrutar de mí. Hermanos, así pase 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, debemos volver a ese primer amor, debemos de caminar con Dios como al principio, enamórate de Él. Mira, si los demás no lo hacen, tú hazlo. Porque es muy fácil decir, es que Él no hace, es que Él no quiere, es que Él no va. Hermano, no veas lo que hacen los demás. Tú sírvele al Señor. A final de cuentas, el que te va a recompensar es Dios, porque Él recompensa a sus hijos. Dios es amor de verdad. Y luego fíjate, dicen en el 2:5, hay un párrafo donde dice, pero fíjate cómo es la misericordia de Dios, que a veces nosotros nos separamos, nos apartamos, pero el Señor te dice, siempre exhortándote, siempre en su amor. Él podría mandar juicio contra ti, pero Él dice, arrepiéntete y ya es que 2:5. Dice, arrepiéntete, ya es que las primeras obras. Hermano, en esta tarde te digo, arrepentámonos de lo que hemos hecho y hagamos las primeras obras. Volvamos con esa fe, con ese amor, con esa entrega. Yo voy a ir a la iglesia, yo voy a decirle, Señor, ayúdame para que mis hijos te conozcan, para que mi familia venga a tus pies. Señor, yo quiero trabajar, Señor, yo quiero servir. Perdóname porque a veces mi pensamiento, mi razonamiento, mi forma de ver las cosas son diferentes, pero Señor, enamórame, yo quiero volver a mi primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas? Y yo me cuento entre ellos. Yo me acuerdo que yo le hablaba a toda la gente del evangelio y les sigo hablando, pero de verdad yo les digo una cosa. Mi llamado, mi primer llamado, yo lo creo así por fe, fue el evangelismo. Porque yo le hablaba a la gente. Y le digo, Señor, y ahora que yo estaba preparando este tema, le decía, Señor, no permitas que esté en mi comodidad. Permíteme hablarle a la gente. Vuélveme a ese tu primer amor. ¿Dónde está tu primer amor, hermano? ¿Dónde está cuando tú iniciaste? A veces las aflicciones, a veces la vida, a veces las cosas que pasan nos alejan, nos disponen. A veces vemos cosas, a veces sentimos. Y a veces nos sentimos tal vez como se sintió Juan y decimos, me paro. Pero el Señor dice, no, arrepiéntete y ya haz las primeras obras, como caminabas conmigo, como dependías de mí. ¿Y sabes qué? Y es una bendición el poder hacerlo. El Señor te dice, vuelve, arrepiéntete. Nos da esa oportunidad a ti y a mí de hacer las primeras obras. Y dice el 7, en una partecita, dice, y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Wow, wow. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios, la promesa de Dios. Dios tiene recompensa para ti. Dios te va a dar lo que ha prometido, porque Él es fiel. Mira, aquí a lo mejor no te reconozca el pastor,
no te reconozcan tus hermanos, tu trabajo, pero ¿sabes qué? Eso es lo que menos importa, porque el que te va a reconocer es a quien estás sirviendo, que es a Dios. No le sirves al pastor, no le sirves al hermano. Esa es consecuencia de, le sirves a Dios. De verdad, yo te pido y te ruego que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a nuestras ilusiones, a nuestros sueños, queriéndole hablar a todos, proclamando, trabajando, esforzándonos, pero también preparándonos para los momentos difíciles. Nadie se prepara para los momentos difíciles, pero digamos, Señor, ayúdanos, porque sabemos que en esta vida pasamos situaciones difíciles, adversidades, enfermedades, partida de seres queridos. Señor, ayúdanos, así como te pedimos ayuda para proclamar tu palabra, ayúdanos en nuestras necesidades, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, a formar mi carácter en amor. Ese es algo de verdad que debemos aprender de esta iglesia. Pablo, se dice que Pablo estaba enfermo cuando llegó. Mira, vamos a Gálatas 4:13. Gálatas 4:13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo utilizó esa enfermedad para anunciar el evangelio. Él no buscaba compasión de nadie. Él usó esa enfermedad para predicar el evangelio. Pablo estaba predicando el evangelio independientemente de las circunstancias que él estaba viviendo, independientemente del dolor que él estaba sintiendo. Pablo utilizó esto para predicar. Y tú puedes decir, pastor, pero ¿cómo podemos nosotros predicar en circunstancias difíciles a nuestro favor? Y déjame decirte que usted lo puede hacer en esos momentos difíciles, cuando hay una aflicción en una persona, cuando hay una enfermedad grave en una persona, cuando hay la partida de un ser querido en la familia. Nosotros como dolientes queremos que alguien nos consuele, y eso es bueno, de verdad es bueno, pero el cristiano quiere que uno solucione su dolor. Eso lo hace Dios. Pero nosotros debemos aprovechar todo momento. Mira, que debemos aprovechar para proclamar el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo, en medio de la circunstancia difícil, en medio del dolor, Pablo no perdía oportunidad para predicar, porque él sabía que Cristo tiene el control de toda situación. Hermano, yo sé que es bien difícil. Es bien difícil porque se nos nubla la mente, el entendimiento cuando pasamos circunstancias difíciles, pero podemos aprovechar para compartir a alguien, decirle, mira, hay esperanza en Cristo. Él nos ha dado, nos promete vida eterna. Él tiene el control de nuestra vida. Debemos esforzarnos por aprovechar todas las circunstancias difíciles. Yo les decía por eso, a veces nos preparamos para todo, para ser un profesionista o para hacer lo mejor en nuestro trabajo. Pero ¿cómo nos preparamos para la aflicción? ¿Cómo nos preparamos para la adversidad? Y es bien difícil, muy difícil. Y muchos de nosotros aquí hemos pasado adversidad tremenda. Hemos pasado pérdidas de seres queridos tremenda. Pero tenemos que pedirle al Señor que consuele nuestros corazones, que nos levante y nos fortalezca. Dice el versículo 14 al 16. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisida y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Ah, caray, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Qué es esto? Judíos y prosélitos, aquellos que habían creído, que no eran judíos, pero que habían creído en Dios, que no hacían las obras ceremoniales que hacía el pueblo judío, pero que habían creído en Dios. Estos dos grupos se dirigen. Dicen, ¿hay alguno que nos quiera predicar? Imagínate, nada más te digo las oportunidades que Dios puede presentar. Imagínate que un día estés en una reunión, estés con alguien, perdió un familiar, o estés con algunos amigos y te digan, alguien
¿Alguien tiene una palabra para compartir? ¿Qué haces tú? Yo no creo que no te haya tocado esa oportunidad. ¿Tiene alguno una palabra para compartir? Imagínate la oportunidad para compartir la esperanza que hay en Cristo. La esperanza que hay en Cristo. Hay una oportunidad. Por eso debemos prepararnos en todo tiempo y en todo momento, porque no sabes cuándo Dios te puede utilizar, no sabes cuándo Dios puede disponer de ti para hablar la palabra. Debemos armarnos, prepararnos para ese hermoso momento, conocer un texto donde puedo hablarles del amor de Dios, donde puedo hablarles de los hijos, donde puedo hablarles para una boda, donde puedo hablarles para una partida de un hermano, de un familiar. Yo recuerdo que de verdad, cuando yo ahorita comentaba de volver a nuestro primer amor, y yo recuerdo que cuando yo inicié, yo leía mucho la Biblia, mucho, y pasado un tiempo me encargaron a mí que yo los días jueves compartiera un poco de palabra. Y así lo hice, y pasó algunos años, y un día me dice el pastor, quiero que compartas en la predicación. Y yo dije, wow. Y estaba muy nervioso y me preparé y tardé como 15 días preparándome para ese sermón o más. Y pasé muy nervioso, pero compartí. Y después dije, voy a preparar 1 o 2 sermones si un día hace falta. O a lo mejor un día el pastor no puede. O el pastor me dice y pasó el tiempo y ¿qué creen? No pasaba nada. Y un día me dicen, oye Román, ¿puedes compartir? El pastor no llega y ya mero es hora. Y yo dije, wow, valió la pena haberme preparado. Sí puedo. Y cuando estaba la última alabanza, que llega el pastor barriéndose, dice, aquí estoy. Y yo digo, gracias Señor. Y yo dije, entonces ahora, pero ¿sabes qué? Nada que tú hagas para nuestro Señor es en vano, porque entonces yo todo lo que aprendía empezaba a compartirlos a los hermanos cuando yo iba a las casas, cuando yo iba a visitarles. Y el Señor por su misericordia, por su amor, me permitió influir de verdad muchas personas, y muchas personas fueron a la iglesia por la predicación de Dios, pero porque Dios me permitía hablarles de esa palabra. Pero imagínate, estás tú en tu trabajo, en tu escuela, en donde te mueves, y te dice ¿alguien quiere compartirnos? ¿Alguien quiere decirnos algo? Imagínate que está un grupo y te dice, a ver, dinos, ¿por qué ser cristianos? ¿Por qué según tú deberíamos ser cristianos? Dinos. ¿Qué les dirías? Debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos. Para ser un buen doctor, un buen licenciado, abogado, etcétera, que así uno se prepara, estudia. ¿Y cuántos años estudian? Muchísimos años. Pero ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos anhelen grandes cosas, que sean grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios? Queremos que sean grandes profesionistas, grandes doctores, grandes licenciados, grandes maestros. Lo creemos y lo anhelamos. Pero ¿cuántos de nosotros anhelamos que sean grandes hijos de Dios? Grandes hombres de Dios, que les instruyamos, que vean en nosotros un buen testimonio, un compromiso, un ejemplo, que les animemos independientemente de la profesión que ellos estén llevando a cabo. Porque el prepararse termina su carrera y se siguen actualizando en el paso de los años. Pero no queremos prepararlos para que sean buenos cristianos. No queremos prepararnos. Venga al discipulado, hermano, no puedo. Estudie, no tengo tiempo. Métase en un seminario, no quiero ser pastor. Hermano, no, en serio que sea pastor. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo les vamos a exhortar y decirles que lo hagan si nosotros no lo hacemos, ni tan siquiera hacemos un esfuerzo para hacerlo? Pablo hablaba,
porque él sabía de lo que estaba hablando. Y tú y yo tenemos que hablar. No te digo que seas el mejor conocedor, pero al menos que tú puedas ilustrar a la gente, al menos que tú puedas presentarles quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Es importante, pero tenemos que volver a nuestro primer amor, a enamorarnos. Los que están casados, tú que estás casado, tú que es mujer, hombre, ¿cómo eran con su esposo? ¿Cómo era con tu esposa cuando andaban de novios? ¿Cómo sentían cosquillas en el estómago cuando se veían? ¿Cómo eran con ellos? Era algo hermoso el primer amor. Así era con Cristo, y así debe de ser, y así debe de ser nosotros que tenemos muchos años de casados. Como que se va perdiendo ese primer amor, pero tenemos que volver, esposo, esposa, vuelvan a ese primer amor con tu esposo, pero primeramente también con Cristo, para que puedan ser instruidos para volver a ese primer amor. Hijos, si tú has caminado ya en el Señor y te has alejado, vuelve a ese primer amor, porque mira, déjame decirte que si tú no lo haces, Dios va a disciplinarte. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pablo le estaba diciendo y le estaba predicando. Versículo 17. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y fíjate algo hermoso, y enalteció a su pueblo. Lo que hace Dios, Dios enaltece a su pueblo. Siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto y con brazo levantado, los sacó de ella. Este hombre, Pablo, era un hombre preparado. Él conocía la historia, conocía la escritura. Él sabía lo que estaba hablando. ¿Y cuántos de nosotros, no me contestes, pero piénsalo en tu mente, cuántos de nosotros tenemos 5, 10, 15, 20 años, 30 años del Evangelio? ¿Y cuántos de nosotros sabemos tan siquiera cuántos libros tiene la Biblia que usamos? Te digo una cosa, piénsalo si lo sabes. ¿Cuántos libros tiene? ¿Y cuáles son esos libros? Muchos de nosotros no lo sabemos. Y no lo conocemos y tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Estamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? Y te digo una cosa, muchos de nosotros lo desconocemos. Y eso no es difícil verlo, yo abro y veo, pero lo que pasa es que no queremos esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que levantarnos, independientemente de la condición en la que estemos, como padre, como esposo, como esposa, como hijo. Pablo le estaba relatando la historia. Mira, Pablo estaba hablando, ahí le estaba hablando de Deuteronomio 7:7. Si lo quiere poner en la computadora nada más, 7 y al 8. Deuteronomio 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os has querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Pablo retrocede para decirles lo que dice Deuteronomio 7:7, cuando habla ahí en el 17. Pablo conocía la Biblia, Pablo conocía la historia del pueblo de Israel. Pablo, ¿por qué conocía y sabía? Porque Pablo fue instruido, porque Pablo se esforzó, porque Pablo creyó lo que el Señor le había dicho. Pablo estaba hablando, no solamente por hablar, sino él estaba mostrando la escritura. Ahí en el 17 lo que le está mostrando es lo que dice Deuteronomio 7 y 7:8. Pablo le estaba hablando. Por eso nosotros tenemos que instruirnos en las cosas de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar discipulados. Hermanos, cuando hay un discipulado, venga. Cuando tenga la oportunidad de tomar un estudio bíblico, tómelo. De hacer un seminario, hágalo. Pero no quiero ser pastor. Mira, el que haga un seminario bíblico no trata de que seas pastor o no seas pastor. Déjame decirte que ningún seminario te prepara para ser pastor. Ninguno. El llamado viene de parte de Dios. Y Él va a poner los medios y las formas, si ese es su propósito. No hay escuela para pastores. Eso olvídate, no lo hay. Esto viene por llamado de Dios. Y lo mismo, tan importante es un llamado para un servidor, por el más mínimo trabajo que haga,
tiene la igual importancia que la que tiene el pastor. Somos iguales, hermanos. Nada más con funciones diferentes. Pero delante de Dios, el que hace aquí la limpieza es igual que el pastor. Pero las funciones son diferentes y cada uno debe de cumplir sus funciones con responsabilidad. ¿Tú crees que yo nada más vengo a pararme aquí y decirles lo que yo leo? Yo me paso horas estudiando y horas estudiando. Y entonces tú también debes tener la responsabilidad de conocer, de estudiar para cumplir con tu responsabilidad como congregante o como servidor. Pero eso lo vamos a hacer cuando estemos enamorados, cuando volvamos a nuestro primer amor, cuando queramos ir con ganas, con gozo, con júbilo y con ganas, coloquemos una silla y la limpiemos y le decimos: Señor, gracias porque me da la oportunidad de hacerlo a mí, de amar a nuestros hermanos, de ayudarles, de predicarles. Pablo sabía cómo Dios sacó al pueblo de Israel y lo enalteció. Mira, vamos a buscar Salmo 105, 24. Fíjate cómo Dios es grande y poderoso. Salmo 105, versículo 24. Dice: y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. ¡Wow! Dios multiplica a su pueblo y lo hace más fuerte que ¿quiénes? Que sus enemigos. Dios quiere hacernos fuertes, hermanos. Dios quiere hacernos fuertes. Dios quiere que el mundo vea quién es Dios, qué es capaz, de lo que es capaz Dios de hacer contigo, de lo que es capaz Dios de obrar contigo en tu vida. Que la gente diga: mira, su Dios es grande y poderoso, mira lo que está haciendo en su vida. Pero nos quedamos cortos en eso. Nosotros debemos de dar testimonio, que la gente pueda ver lo que Dios está haciendo con nosotros, aún en medio de la circunstancia, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio del desánimo, aún en medio de todo lo que podemos pasar. Que la gente pueda ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No nos podemos desanimar porque no me va bien, porque estoy enfermo. Yo no digo que no sean cosas importantes para nosotros, claro que lo son, y les damos la importancia que es, porque oramos y estamos con ellos, pero no nos puede desanimar nada, ni lo que veo, ni lo que escucho, ni lo que pienso, porque mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y no en el hombre, porque como hombres fallamos, pero Cristo no falla. Él es auténtico, Él es fiel, Él es verdadero, Él no tiene falla. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y continúa diciendo el 18: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. ¿Cuánto tiempo soportó en el desierto Dios al pueblo? 40 años. Wow, lo soportó sus hábitos, sus costumbres. ¿Cuánto tiempo tiene usted soportando a su esposa? Si todavía no van 40 años, bueno, imagínese nada más. Le falta todavía. ¿Cuánto tiempo ha soportado a su esposo? Si todavía no van 40 años, imagínese, le falta todavía. A ver, levante la mano aquí, ¿quién tiene 40 años de casado? Hermanos, todavía nos toca, aparte de soportar a nuestra esposa, a nuestro esposo y a nuestros hijos también. ¿El Señor lo soportó? ¿O no dice así o leí yo mal? Dice que lo soportó en el desierto. ¿Cuántos años debemos de soportarnos? El libro de Juan dice que no lo busques, en Juan 13:1, no lo busques, dice que Él nos amó hasta el fin. Él lo soportó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué aguantador es mi Señor, de verdad! Pero a veces ni nosotros mismos nos soportamos. A veces decimos: no estoy de humor, no, ni yo mismo me soporto. Hazte a un lado. ¿Cuántas veces no decimos así? Seamos sinceros, hermanos. Y si no nos soportamos a nosotros mismos, con la mano en la cintura no soportamos a nadie. ¿Sí o no? Y hasta les decimos: ahorita no me digas porque no estoy de buenas, estoy en mis 5 minutos. Y wow, ni le digan nada, ¿verdad? Pero el Señor nos soportó. Números 14:22, Moni, por favor. Números 14:22. Así es que, hermanita, si usted todavía no tiene 40 años de casada, hermanito, imagínese, todavía nos falta, ¿eh?
Mucho. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales, o sea, todos los que vieron la gloria de Dios, sus señales que Él hacía, que Él ha hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces, dice Dios, me han tentado 10 veces, me han puesto a prueba 10 veces, han hecho cosas 10 veces, y dice, y no han oído mi voz, el Señor no había dicho nada, y lo habían tentado, lo soportaba. 40 años tentando al Señor, 10 veces. Se levantaba la nación quejándose, llorando, murmurando, hablando contra Moisés, diciendo, nos sacó el Señor para matarnos aquí, morir, vamos a morir de hambre, no tenemos carne, no tenemos agua, quejándose, quejándose, quejándose. Y el Señor soportando, soportando y soportando. Le soportó aún su pecado y su rebeldía. Hermanos, debemos aprender a soportar. Soporte a su esposa, soporte a su esposo, soporte a sus hijos, soporte a sus parientes, a sus familiares. Pídale a Dios dirección, sabiduría, para que pueda usted ser fortalecido por el Espíritu Santo y Él le dé sabiamente lo que usted tenga que hacer para soportar. Es difícil, de verdad, soportar, más en momentos difíciles, pero debemos aprender a ser tolerantes, pacientes, a soportar el peso de la carga, de la responsabilidad, de las aflicciones, de las circunstancias adversas, a soportar a las personas, porque a veces es difícil soportar a las personas. Yo comentaba con un hermano que tuvimos juntas donde yo trabajo y yo le decía, antes por lo que me dijeron, por menos de eso, ya los agarraba a golpes. Así le dije a algunos de mis hermanos, pero ahora Dios me ha permitido. El Espíritu Santo ha transformado mi carácter, mi persona, y ahora soporto un poco más y le pido que soporte más. Dice Colosenses 3:13, búsquelo, Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacedlo vosotros. Imagínate, ¿cuántas veces, nunca te has puesto a pensar cuántas veces le fallamos a Dios en el día? Y vamos en la noche en la recámara o cuando estamos solos y le decimos, Señor, perdóname por toda mi transgresión, por todo lo que he hecho. Perdóname por mi comportamiento, por mi conducta, por mi forma de ser. Y a la mañana siguiente volvemos a lo mismo. Y en la noche o en la mañana, Señor, perdóname. Si le pedimos perdón nada más una sola vez al día al Señor, ¿cuántas veces le pedimos perdón al año? 365 veces. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? ¿Y saben qué? Y el Señor todavía perdonándoles y perdonándonos y soportándonos. Por eso debemos de tomar este gran desafío de soportar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los familiares, a un compañero de ministerio. Oh, es que yo no soporto a mi hermanita, yo no soporto a mi hermanito. No, si viera, pastor, no. Yo no soporto, no lo soporto. Tenemos que aprender a soportar aún al pastor gruñón que está aquí delante. Oremos por ellos. Yo les he dicho muchas veces que tenemos que orar por los líderes de la iglesia y los líderes por la iglesia, para que Dios nos ayude a tener una unidad y pedirle sabiduría y discernimiento hasta qué punto podemos soportar, porque hermano, a veces nosotros tomamos todo o de grande manera o nos cerramos mucho. Pastor, entonces yo debo de soportar que mi esposo me golpee todas las veces que él quiera. ¿Y sería esa la respuesta? La respuesta es no, no. Debemos de soportarnos conforme está sustentado en la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirle sabiduría y dirección y orar por esas personas que no soportamos, pero que tenemos que soportar. El Señor soportando al pueblo de Israel. El Señor perdonando a aquellos que lo crucificaron. ¿Nosotros seremos mayor que nuestro Señor? Y la respuesta es no. Dios siempre, siempre soportándonos y Jesús siempre enseñándonos a hacerlo. Wow, yo digo, wow, Señor, de verdad, qué bueno eres. Siempre soportándonos, perdonándonos
Y yo te animo de verdad que puedas orar por esas personas que tú no soportas. Que tú no soportas, porque no es fácil, de verdad no es fácil, hay que reconocer que no es fácil, es difícil y quisiéramos escapar de ellos, pero nosotros no podemos hacer nada, pero Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Él es poderoso y ese es nuestro Dios. Y Pablo les decía, este es el Dios que los soportó, este es el Dios que los sacó, que los levantó, que los fortaleció. Este es el Dios y este es el Dios que te puede levantar, que te puede fortalecer en tiempos de necesidad, de angustia, de aflicción. Este es el Dios que te puede dar, formar ese carácter para soportar, te puede dar esa dirección para ir correctamente. Dios lo puede hacer. ¿Cuánto? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo estaría usted dispuesto a soportar a alguien que constantemente le lastima, le humilla, le hace mal? Dios soportó a su pueblo y yo digo, wow, mucho, mucho. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar para que nosotros podamos soportarlos y que Dios nos dé las fuerzas y que Dios cambie sus corazones. Y dice el 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia de su territorio. Dios mostrándose, Dios cumpliendo una de las promesas que había dicho. El Señor siempre cumpliendo sus promesas. El Señor nunca cambia. El Señor siempre cumpliendo sus promesas. Mira, vamos a Deuteronomio 7:1 y 2, de favor, Moni. Deuteronomio 7:1. Fíjate, es lo que yo te estaba comentando ahorita. Pablo estaba hablando de lo que conocía de la palabra de Dios. En el 19 que estamos leyendo dice, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Y él se basó en lo que aprendió de Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. ¿Cuántas son? 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, los destruirás del todo y no harás con ellos alianza ni tendrás de ellas misericordia. Pero aquí hay algo importante, dice, no lo quites, Moni, fíjate, aquí hay algo importante. Pablo está hablándoles y ¿quién dice que destruyó esas naciones? Ahí. Dios, ¿sí? Dios les dio la victoria, pero no les dio el alivio. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Que ellos tuvieron que hacer su parte, ellos tuvieron que cruzar el desierto, el río Jordán, ellos tuvieron que pelear por lo que Dios les había prometido. Dice así, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Quién les dio la victoria a Dios? Pero ¿quién se esforzó? ¿Quién luchó? ¿Quién estuvo ahí presente? ¿Quién fueron? Fueron ellos, el pueblo. Dios ya nos dio la victoria y nos la da desde que creímos, porque vamos a tener vida eterna. Ya nos dio la victoria, pero debemos nosotros esforzarnos, debemos ser valientes. Y debemos creer en sus promesas, debemos esforzarnos para caminar aún en medio de la adversidad. Ahí nos está diciendo y les dijo el Señor, ¿saben qué? Las promesas ya son para ustedes, que yo les di ya es para ustedes, pero deben de esforzarse porque a través del caminar en esa vida va a haber enemigos que tenemos que enfrentar, va a haber aflicciones, va a haber necesidades, va a haber tanta cosa, pero ustedes no se preocupen porque ustedes, yo les voy a dar la tierra. La herencia que les prometí. Y te digo una cosa, los que hemos creído ya tenemos esa tierra y esa herencia en el cielo. Este caminar nada más es de paso, transitorio. Estamos siendo peregrinos en este lugar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar de ser y dejar de pensar lo que he venido diciendo, sino empezar a hacer. Tenemos que levantarnos en Cristo Jesús, tenemos que esforzarnos, tenemos que decir, si es cierto, estoy pasando por situaciones difíciles, pero yo le pido al Señor que me fortalezca, que me dé fuerza, porque yo sé que Él un día me va a dar esas promesas que Él ha prometido en su palabra. Y yo sé que luchar, el conquistar, es difícil, no es fácil. Pero seamos hombres valientes, mujeres valientes. Que esos sacrificios que hacemos traigan una satisfacción a nuestras vidas. Es decir, gracias Señor, porque lo hacemos por ti, para ti.
tenemos que esforzarnos. Dios ya te dio la victoria. Y yo digo amén. Dios ya te dio vida eterna. Y yo digo sí. Dios te está dando de sus promesas. Y es sí. Entonces esforcémonos. Volvamos a nuestro primer amor. Pero ya pasaron tantos años, no importa. Vuelve a tu primer amor en las cosas de Dios. Vuelve a tu primer amor con tu esposa, con tus hijos. Cuando tienes a tu bebé que van haciendo. Es algo, una experiencia. Bueno, normalmente es una experiencia tan, tan linda. Y tú atiendes a tu bebé y lo quieres apapachar y lo consientes y lo amas, a tus nietos. Y así debe de ser siempre. Y así es con el Evangelio, así es con la palabra de Dios. Hermanos, este es un llamado a volver a las cosas de Dios, a nuestro primer amor. Versículo 21. Continúa él narrando esta historia. Después, como de 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pablo está narrando la historia de una manera cronológica, bien detallada. Él sabía de lo que estaba hablando. Dice que les dio jueces y reyes. Y aún así el pueblo seguía siendo infiel. Dios les había dado un liderazgo para que estos fueran al frente, así como Moisés, como Josué, jueces como Samuel, reyes como Saúl y como David. Pero ese pueblo no entendía. Fíjate lo que dice Jueces 21, 25. Jueces 21, 25. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Y al no haber rey en Israel, ¿qué hacían? Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Por eso es tan importante que haya que se levante un liderazgo en la iglesia y en todo lugar donde estemos. Yo espero que aquí nadie haga lo que le parezca, sino que realmente hagamos lo que tengamos que hacer, que se respete al liderazgo de la iglesia, que se respete al pastor y no picarles por la espalda, mis hermanos. Eso es peligroso. Cuando haya un desatento, con un descontento, mejor lo comunicamos, lo hablamos, pedimos dirección a Dios y continuamos adelante. Pero es importante que haya un liderazgo. En tu hogar es importante que el papá y la mamá lleven un liderazgo. En tu trabajo hay un jefe, hay un liderazgo. En donde tú te mueves hay un liderazgo. Tenemos que someternos a ese liderazgo. Y es importante que haya un liderazgo en nuestras vidas. Porque si no lo hay, cada quien va a hacer lo que le parece. Y eso es peligroso. Actuar bajo nuestras propias opiniones o razonamientos, esto trae consecuencias graves, graves y graves. Ahí pidieron un rey. El Señor les mandó jueces. Y cuando nosotros no tenemos quien gobierne nuestro corazón y nuestra mente, andamos divagando, hermano. Por eso es importante que Jesucristo gobierne tu vida, tu corazón. Porque si no haces lo que quieres, por eso el mundo se está perdiendo. Por eso los jóvenes se están perdiendo. Porque no hay quien gobierne su vida. Pero cuando viene Cristo a gobernar tu vida, entonces te exhorta. Entonces Él te dice, mira, esto no está bien. Tienes que cambiar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque muchas veces me dicen a mí, pastor, ore por mí. A un gente que no es de la iglesia, ore por mí, y porque tenemos problemas. Y yo le digo, ¿y por qué no va a la iglesia y oramos juntos? Es que no puedo. No, tenemos que hacer. O sea, muchas veces nos conformamos con eso. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que levantarnos y tenemos que decir, aquí estamos, Señor. Someternos al liderazgo de Cristo, de su palabra. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Porque no está gobernando Dios, Jesús, en sus corazones. Llevemos a nuestros jóvenes a que ellos puedan pedirle mucho a Dios por su misericordia y que puedan recibir a Cristo en sus corazones. Que Cristo gobierne sus corazones. Porque si no, entonces ellos van a hacer lo que bien les parezca. Y si no es Dios gobernando su corazón, dígame usted, hermano, dígame usted, ¿quién gobierna a este mundo?
y ya sabe quién gobierna este mundo. Y ese es quien está gobernando el corazón de aquellos que Dios no gobierna su corazón. De aquellos que han creído en el Señor y que están alejados, el Señor también va a tratar con ellos. Va a tratar con ellos y pedimos y rogamos que el trato sea pronto, que el trato no sea tan fuerte. Fíjate lo que dice versículo 23 y 23. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, subraya, todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. La grandeza de Saúl se perdió por la desobediencia. Él perdió un liderazgo muy grande. Probablemente va a ser uno de los reyes más grandes, pero él desobedeció. Él trató de agradar al hombre antes que a Dios. Y Dios lo desechó, lo quitó. Y cuando lo quita, levanta al rey David. Y es un agudo contraste con Saúl. David era obediente, tanto era así que Dios da testimonio diciendo en la palabra: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo le pregunto, ¿estaremos haciendo todo lo que el Señor quiere? Si tan solo nada más ahorita le estoy diciendo, volvamos a ese primer amor. Es importante volver a ese primer amor. Que vengamos con gusto, con gozo, que le digamos a nuestros hijos, a nuestros familiares: ven, vamos a escuchar, vamos a conocer de Dios. Y muchos podrían cuestionar la designación de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y claro que con razón podrían decirlo. Después de todo, él fue culpable de cobardía. No lo busques. En 1 Samuel 21:10 nos habla de eso. Él fue culpable de adulterio. 2 Samuel 11, del 1 al 4. De asesinato. 2 Samuel 12:9. Sin embargo, un varón conforme al corazón de Dios no es un hombre, y grábate bien esto, no es un hombre perfecto. No lo es. Es uno que ve su pecado por lo que es, se arrepiente de él y se aparta de él. Y eso fue lo que hizo David, arrepentirse y apartarse. Pero el Señor no lo dejó sin disciplina. El Señor no lo dejó sin disciplina. Salmo 32, del 2 al 4, ¿qué dice? ¿Lo pones, Moni? Salmo 32, del 2 al 4. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba siendo disciplinado. Salmo 38, 3. David fue disciplinado por el Señor. ¿Era hijo de Dios? Sí. ¿Se había apartado, había hecho cosas tremendas? Sí. Pero David se arrepintió. Pero aún arrepintiéndose, el Señor, mira, no hay nada sano en mi carne. ¿A causa de qué? De tu ira. Tú estás enojado conmigo, Señor. Perdóname. Perdona todo lo que yo he hecho. Dice, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. David se confrontó con su pecado. Sabía lo que estaba pasando. David supo lo que hizo. Aún con Betsabé, mira, Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él se arrepintió y le estaba pidiendo perdón y le decía: por favor, te confieso que soy pecador, lávame, ayúdame, te necesito. Y esto nos muestra que el Señor, aquellos que lo conocen y se han retirado, es mejor volver al camino, porque Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Yo no te lo digo, eso es lo que, yo no te asusto, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo trató con David? Pero eso nos da una
Una enseñanza muy hermosa, hermano, muy hermosa. Eso nos muestra que si usted está genuinamente arrepentido, si usted confiesa su pecado, cualquiera que éste sea, el Señor le perdona. Se aparta de él, el Señor le perdona. David buscó remisión y limpieza, y Dios oyó su clamor y aceptó su confesión y lo restauró. Hermanos, si usted ha pecado, si yo he pecado, vayamos, confesemos nuestro pecado delante de Dios, vamos a arrepentirnos y vamos a alejarnos, darle la vuelta al pecado. Y mira, Dios nos perdona. Mira lo que dice Proverbios 28:13. ¿Cuántos de nosotros, Dios me perdonará mis pecados? Muchos decimos, es que Dios no me perdona. David se había vuelto asesino, rebelde, de verdad, muchas cosas tremendas. Y él mismo, fíjate lo que, bueno, mira aquí lo que dice el proverbio. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo David. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos en pecado. Confesárselo al Señor, arrepentirnos, apartarnos de ahí, y entonces Dios va a tener, ¿qué? Misericordia. Si David fue un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, no fue porque fuera un hombre perfecto, sino porque él vio su pecado, se arrepintió y se apartó de él. Y caminó haciendo todo lo que el Señor quería. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es conforme al corazón de Dios? ¿O necesitamos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y decirle que Él nos limpie y que Él restaure nuestra vida? ¿Cómo está tu corazón? Y Pablo termina en estos versículos diciendo, más que David, dice, Dios nos da un Salvador. El propósito de la elección de David no solo era construir un reino, no solo era fortalecer al pueblo de Israel, sino darnos un Salvador de la línea de David, un Salvador. Este era el corazón del mensaje de Pablo. Este era el corazón del mensaje de Pablo. Era el centro del mensaje, para la cual toda la introducción histórica que él dio fue lo que preparó el corazón para presentar al Salvador, para presentar a Jesús como la consumación de la historia. Y usted y yo tenemos que presentar a Jesús. Y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que confesarlo en nuestros pecados. Mira, de verdad, mira que muchos de aquí hemos pecado y seguimos pecando. Y muchos no nos hemos querido o no se han querido apartar de su pecado. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que lo saben. Saben que están mal delante de Dios. Saben que están mal. Mira, a lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos o con quien te relacionas no lo sabe, pero Dios sí lo sabe y Dios sabe que estamos mal delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, confesarle nuestro pecado a Dios, pedirles ayuda, su misericordia, y Él puede restaurar tu vida, porque mientras callé, dice David, envejecieron mis huesos. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Fíjate que la disciplina que trajo Dios a David, el castigo divino, tuvo una obra perfeccionadora, perfeccionó la vida de este David. La disciplina trae consecuencias buenas para nuestras vidas. Pero no esperemos la disciplina. Vayamos y digámosle al Señor, perdóname. Perdóname porque en verdad hay cosas que ni mi pareja íntima sabe, ni nadie, pero tú sí las sabes, Dios. De ti no me puedo esconder. ¿A dónde iré yo donde tú no estés, Señor? ¿A dónde iré? Mira que yo te aseguro que hay cosas que mi esposa no sabe de mí y yo no sé de mi esposa. Pero Dios sí las sabe. Y si estas son malas, tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón. Mira que los hijos piensan que los padres no se dan cuenta o realmente no se dieron cuenta, ni el hermano ni la hermana. Pero Dios sí se da cuenta de todo lo que están haciendo. Tenemos que ir delante de Dios para pedirle perdón, para decirle, Señor,
te confieso mi pecado, y Él restaure tu vida y cambie tu vida, y entonces podamos volver a ese primer amor y podamos venir con alegría y con gozo y hablarle a toda la gente, pero también pedirle que nos prepare para esos momentos difíciles de aflicción, de angustia, de enfermedad, de escasez, de pérdida de seres queridos, porque también eso pasa, mi hermano, pero también para eso tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Nunca estamos preparados, pero al menos en la palabra de Dios encontramos consuelo, alivio, ánimo, restauración. Y lo que es mayor, el Señor cumpliendo su palabra en nosotros a través del Espíritu Santo. Hermanos, hagamos un compromiso con Dios en esta tarde. Quien quiera pedirle a Dios que nos ayude a volver a nuestro primer amor, póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Oremos. Inclina tu rostro. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque esta iglesia, la iglesia primitiva, tiene tantas cosas que enseñarnos. Sí. Pablo enseñaba al pueblo y también nos enseña a nosotros a través de tu palabra que tenemos que volvernos a ese primer amor. Y no podemos nosotros dejarnos guiar por nuestro sentimiento, por nuestro razonamiento, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las aflicciones, por las circunstancias, por el dolor, por la pérdida. Señor, son cosas que nos duelen, son cosas que pasan, pero te pido y ruego con todo mi corazón que tú nos ayudes, nos consueles, nos animes, nos reanimes, nos confirmes, nos establezcas. Y que podamos entender que a pesar de toda circunstancia adversa, tú siempre nos has sostenido. Nunca nos dijiste que fuera fácil, pero sí nos has prometido estar con nosotros en medio de toda aflicción, de todo dolor, de todo infortunio. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestra providencia, nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque nosotros, como ese pueblo de Israel, caminamos en rebeldía, en quejas, y difícilmente reconocemos todo lo que has hecho por nosotros. Simple y sencillamente, Señor, si volteáramos esa cruz y viéramos todo lo que tu Hijo pasó ahí, por amor a mí, por amor a ti, por amor a nosotros, entregó lo más preciado en esa cruz. Lo dices como primogénito, como ese primer amor a nosotros. Vuelve nuestros pasos a ese primer amor, Señor. Trae alegría y gozo al corazón por servirte, por buscarte en todo tiempo y en todo momento. Y perdónanos. Confiésele su pecado en su mente al Señor. Perdona nuestros pecados, restaura nuestras vidas, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdóname a mí, Señor, por mi pecado o por lo que hemos dejado de hacer. Porque tu palabra nos enseña a que tenemos que hacer las cosas, no solamente a pensarlas o a creer, sino a ejecutarlas, a hacer. Tu pueblo entendió que tú les diste la victoria, pero ellos tuvieron que enfrentarse al enemigo, a esas batallas aguerridas, a esos fríos, a esos calores, a esas hambres, esas aflicciones, esas angustias. Aún así, hoy nosotros tenemos que hacerlo, pero pido y ruego que tu Espíritu Santo nos anime, nos levante, nos fortalezca y nos ayude en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades, en nuestras pérdidas. No estamos preparados para eso, pero Señor, ayúdanos, que hay momentos que van a pasar en nuestras vidas que nos vamos a sentir tristes, solos, abatidos, como Juan Marcos, desanimados, que vamos a querer partir, huir de ahí, irnos de ese lugar, de ese espacio. Pero Señor, conforta nuestros corazones y alumbra nuestros ojos para ver y entender que nuestra meta eres tú, que nuestra mirada debe ser puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe,
Jesucristo. Ayúdanos a entender que aún en medio de la prueba, de la necesidad, de la aflicción, de la angustia, de las pérdidas, tú estás con nosotros. Y hay oportunidad de proclamar a tu Hijo amado, de dar esperanza. Gracias, Dios, por este pueblo, por esta iglesia. Ayúdanos que al salir de aquí vayamos reconfortados por tu palabra y con un propósito, Señor, el de volver a ese primer amor, el de no tomar en cuenta lo que ha pasado, sino lo que voy a hacer, no lo que voy a pensar, lo que voy a hacer saliendo de aquí. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que no están presentes, por cada una de las familias representadas. Ayúdanos, danos discernimiento, entendimiento, sabiduría para las tomas de decisiones que tomamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, con los amigos. Danos paciencia, Señor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, para poder soportar y tolerar aquello que no soportamos y no toleramos. Tú soportaste a tu pueblo 40 años, por mencionar algo, pero nos sigues soportando a nosotros, Señor. Eso es lo que Dios ha dicho y lo que tú nos has enseñado. Soportaos unos a otros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu bendición. Y gracias, Dios, porque vas a poner en el corazón de cada uno de nosotros ese nuevo sentir, esa nueva alegría, esa nueva meta, ese nuevo propósito. Yo espero así en Dios, que así sea. Gracias te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, al cual algún día toda rodilla se va a doblar, que es el nombre de nuestro amado, de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén.